Bueno, ¿cuál es el objeto entonces del primero de la ley del contribuyente? Regular los derechos y garantías de los contribuyentes en relación con cualquier autoridad fiscal. Entonces, ¿quedó claro? Primero se aplica la ley del contribuyente, segundo las leyes fiscales y por último el Código Fiscal. Esta tesis que aún no se publica, bueno, ignoro, hay tesis del Poder Judicial que deben de publicarse supuestamente cada semana, periódicamente, pero hay tesis que se reservan su publicación, se reserva. ¿Por qué se reserva? Porque es una facultad que tiene el Poder Judicial, o en este caso la Corte o los colegiados, y de no publicarlas. Dice, la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Punto. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que, y esta tesis nos habla de por qué aplicamos más de una vez leyes supletorias. Le pongo un ejemplo muy sencillo, contadora. ¿Usted cree, voy a hacer de cuenta, permítame tantito tomar su folder, voy a hacer de cuenta que estas son copias simples de un original. Estas copias simples, presentadas a la autoridad fiscal, ¿tendrán validez? Al revés, mi conta. 207, Código Federal de Procedimientos Civiles. Las copias hacen fe de la existencia de los originales. Pero, che, autoridad, ¿qué nos dice? Quiero el original. Oh, qué langa. Pero, güey, hay una ley supletoria que te permite, ¿qué cosa? Recibirlas. No, no te permite, te obliga a recibirlas. Si quieres hacer objeciones, manifiéstamelo, para que yo en su momento te exhiba el original de donde se obtuvo la copia y veas que es una copia fiel. ¿Pero qué hace la autoridad en la vida real? No. ¿Y por qué? Porque le vale la supletoriedad. A eso se refiere esta tesis. Siempre hay que tener leyes supletorias. ¿La ley del contribuyente se vuelve una ley supletoria? Claro, claro. Es una ley que te da ventajas, contador. ¿Ok? A ver, este derecho, el primer derecho, derecho a ser informado. Lo usamos este derecho muy poco, muy poco. ¿Por qué no solicitan cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, algún criterio, por qué no solicitan de manera formal a la autoridad con fundamento en el artículo primero constitucional, derechos humanos, octavo de la Constitución, derecho de petición, 35 fracción quinto de la Constitución, prerrogativas de los ciudadanos. Y ahora sí, artículo 2, fracción primera de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Qué quiero? Quiero ser informado. ¿Sobre qué temas? Obligaciones tributarias, su contenido y alcance. Por ejemplo, ahorita el caso de nuestro compañero que nos hizo el favor de hacer la pregunta. ¿Qué pasa con...? Digo, ahorita yo no lo haría porque pues pongo a la empresa en peligro, ¿no? Pero si fuera su primera vez de la empresa, pues, le podrías preguntar qué debes de hacer en el caso de tu comentario, pues se lo comentarías. Ahorita no se lo comentes porque si se lo comentas, se te puede venir una revisión. Y le va a buscar la autoridad, le va a llamar la atención. Pero vamos a pensar que tienes un contribuyente nuevo y también transforma. ¿Por qué no le preguntas a la autoridad
cuál es el criterio que se debe seguir. Y ese criterio me lo guardas si es favorable. ¿Por qué? Porque con ese criterio cualquier acto posterior o ulterior lo podrías, ¿qué cosa? Subsanar, porque tienes una respuesta a una solicitud de asistencia. Entonces es muy importante que cuando tengamos dudas, inquietudes en materia fiscal respecto al tratamiento particular de una disposición, aprovechemos este derecho. La autoridad, si no te contesta, viola tu derecho de petición y es materia de amparo. Por otro lado, la autoridad, ¿a qué se ve constreñida? A contestar. Y ya tú verás la respuesta. Si es favorable, la guardas, te digo, la proteges, porque te va a dar una salvedad en lo posterior, y si no te favoreciera, pues la puedes pelear. Pero no hay como saber cuál es el criterio que toma la autoridad, para que tú no te salgas de las disposiciones fiscales. Hay tantas leyes y tantas cosas que de repente tenemos dudas del tratamiento que le debemos de dar a una o a otra situación. Para eso es este artículo. ¿Qué pasó? Una pregunta. Dime. Bueno, sí. En referencia a lo de la comprobación fiscal que salió de la versión 3.3, hay varias cosas que son muy estrictas en la parte de la guía o también en la parte de la comprobación. Yo soy una empresa, bueno, nosotros somos una empresa que hacemos productos, transformamos productos, son persianas y a trajes sastres, literalmente a la medida de cada uno. Entonces, si uno como tal, un cliente la pide, así es, no la puedo vender a otro. Tú se la diseñas a él, es traje a la medida. Exacto. Entonces, por ello, yo pido un anticipo para garantizar la venta. Un anticipo del 30-50% del bien. Ahí yo le entrego una factura de anticipo. Ahorita pues, ya estoy teniendo algunas situaciones con algunos contadores de los mismos distribuidores de la compañía, porque esto dicen que primero tendrían que generar la factura del producto y posteriormente ese flujo de efectivo tendría que ser pago a cuenta. Correcto. Pero sin en cambio pues está la parte del costo de ventas, que no tenemos el costo del bien ni se ha producido. Ninguno de mis productos que tiene ese modelo tiene un costo de venta todavía, hasta que posteriormente se fabrique. Entonces es donde entra la simetría fiscal. Entonces, sí hemos pensado en hacer esto, el escrito para la consulta, pero también es como una navaja de dos filos que consideramos, porque también pensamos que de alguna manera pues también le estás diciendo cómo trabaja y de paso pues puede haber una revisión. Pues sí, pero si has acumulado todos tus anticipos, porque imagino que los acumulas, ¿no? Sí. No pasa nada. Acuérdate que en materia de código fiscal, los anticipos son, igual que en renta, son ingresos. Sí. No, en la parte de anticipos, ellos pues sí, por resolución sí tienen un costo de ventas estimado. Entonces ahí es donde todavía podemos soportar la operación. Pero cuando conviertes un anticipo en una factura de venta al 100%, costo de ventas fiscalmente, no hay una ley que te haga una estimación de ese costo de ventas. Sí, no tienes una base. Exacto. Entonces al final ya no hay, puede pasar, hay productos que yo manejo que pueden tardar entre 6 meses a entregarse. Entonces pasan al siguiente ejercicio y ya estás hablando de muchos millones de pesos. Y aplícale el 30% directamente si es complicado esa parte. ¿No la manejas como pago a cuenta? Ya tienes firmado el contrato, ¿no? Sí, o sea, porque lo que estamos estipulando es manejar, es que los contratos son verbales, más no formales. Entonces a lo mejor la recomendación es hacer contratos formales y establecer, ¿no?, dentro del contrato la forma de pago. Ok. Y yo no manejaría anticipos, manejaría pago a cuenta, porque ya el contrato ya está suscrito. ¿Qué pasa si al final de cuentas tu cliente se te raja? Pues le haces una nota de crédito, que es mucho más sano, y te resuelves el problema, y así a tu cliente le das una factura solamente por el pago a cuenta.
porque si no tendrías que hacer una factura por el total de la operación. Pero es una factura a pago cuenta, es como un anticipo, ¿no? Sí, pero su naturaleza jurídica desde el punto civil cambia, porque el anticipo es sobre algo incierto, el pago a cuenta es sobre algo pactado. Pero fiscalmente lo manejarían con el procedimiento Es ingreso. El mismo, este tratamiento fiscal es el mismo, es ingreso en las dos vertientes. Pero como, bueno, la factura pago cuentas sin el producto, ¿no? Sí, claro. Paga cuenta en función del contrato, y ya. Estipúlalo. O sea, cambiar un poquito ahí tu modelo de cerrar tus tratos con tus clientes para que sea más fácil para ti y fácil para ellos, la deducibilidad para ellos y para ti la acumulación. Sí, o sea, de todos modos sí le daríamos un comprobante fiscal por ese flujo, sí, claro, ¿no? Claro. Ok, vale, muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Una pregunta, profesor. Sí. Yo, aquí, de este lado. Ah, Para una consulta, ¿cuál es el medio más rápido y eficiente para hacerlo? ¿En dónde hay que ingresarlo? Lo tienes que hacer vía buzón tributario, 18 de código, ¿ok? Y se lo haces a la dependencia con la cual quieres la respuesta, en este caso, asistencia al contribuyente. La administración, la subadministración desconcentrada de asistencia al contribuyente, de la localidad que corresponda por cuestiones de tu domicilio fiscal. ¿Y lo podemos hacer directamente en la Procuraduría? ¿Perdón? ¿Se puede hacer directamente en la Procuraduría? ¿En la Procuraduría? Sí, de la defensa al contribuyente. No, pero ahí lo que presentaría sería una queja, no un escrito. En la Procu lo que presenta son quejas. A ver, la Procu no interpreta las leyes fiscales, tampoco las aplica. Lo que ventila son los conflictos entre particulares y autoridades. Y si se ve que la autoridad vulneró la ley, recomienda a la autoridad corregir su acto y hacerlo como Dios manda. O sea, la Procu, haz de cuenta que es un ente conciliatorio. A él no le puedes hacer consultas. Muchas gracias. O sea, las consultas que le formules a él no tienen efecto fiscal alguno en tu perjuicio o tu beneficio. ¿Por qué? Porque no es autoridad fiscal. Esto es contra cualquier autoridad fiscal. Te pongo un ejemplo. Contratamos aquí al contador y el contador bajo el esquema de prestadores de servicios independientes. A él lo necesito para que me dé a conocer cómo anda mi situación financiera y él, si estoy registrando bien o mi contador está registrando bien la contabilidad. Ellos me proponen que sus ingresos se traten como ingresos que se asimilan, en términos del 94, fracción quinta de la ley de renta. Yo tengo una duda. ¿Cuál duda? Oye, IMSS, el tenerlos contratados bajo prestación de servicios en el régimen de honorarios y bajo el tratamiento de asimilables, ¿los vuelve sujetos de aseguramiento? Esa sería la consulta. ¿A quién se la estaríamos haciendo? Al seguro. Y el seguro, dependiendo de lo que me diga, él, como es un mendigo desgraciado, va a querer decir que sí. ¿Estás de acuerdo? Pero obvio, si yo le demuestro que no hay el elemento distintivo de la relación laboral, que es la subordinación, pues obviamente me va a decir, no son sujetos de aseguramiento. ¿Y por qué quiero esa respuesta? Porque no estoy exento de una auditoría, de una revisión. Y cuando venga la revisión yo le puedo decir, mira, yo te pregunté hace tantos meses o hace tanto tiempo que tú mismo me dijiste que no había sujeción al régimen de la seguridad social. Aquí es un ejemplo hacia IMSS, pero así lo puede ser hacia el SAT o a cualquier autoridad fiscal, pero no la PRODE. La PRODECON ahí sí no te ayuda. ¿Sale? Un comentario. Sí. Ese tema que comenta de los asimilados a salarios, pues sí es un tema también ahí medio delicado. Sí, serio.
muy delicado porque pues, el Seguro Social dice, no, pues para mí Son sujetos. es correcto. Entonces, un buen asimilado tiene que tener un contrato. De entrada, sí. Un buen asimilado dice que la persona que presta el servicio no tiene un patrón, Correcto, no tiene un horario correcto. y No no hay tiene un puesto en subordinación. la organización. Entonces, hay que tener todos esos elementos bien alineados para que, pues en dado momento, sea nuestro medio de defensa contra la autoridad, que en este caso es el Seguro Social. Y que es muy arbitraria esa autoridad. Es correcto. Y otro punto muy importante ahí, porque es donde la autoridad, en este caso el IMSS, dice, no, pues no me checa, aunque me des todos esos elementos, dice, es que tú le pagas 10,000 pesos cada mes. La recomendación es irlo ahí campechaneando, ¿no? Que no sea el mismo monto para que la autoridad también no simule de que eso puede ser sujeto de No subordinación. presuma, ¿no? No Es- presuma, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, ya que tocó el tema, el pago de honorarios en prestadores de servicios tiene una época. Yo le sugiero que ese pago se ajuste al texto de la ley. Es el Código Civil Federal, artículo 2610. Porque eso de pagar por mes, yo he visto erróneamente pagos por quincena. Y dice, honorarios primera quincena, honorarios segunda quincena. Y todavía en diciembre, aguinaldo, no manches. No manches. Digo, ¿cómo no quieren problemas? Es un error gravísimo. Obviamente un prestador de servicios jamás tendrá prestaciones. Es regla de oro. Y la forma de pago no hay que inventarla, está prevista en el 2610 del Código Civil Federal. Entonces no anden buscando mecanismos de pago que la ley no tiene. No hagan monstruos. ¿Estamos de acuerdo? No hagamos híbridos. Si ya tenemos un estatuido de qué manera se le paga a un prestador, señores, pues hagámoslo como dice la ley. Y esa prueba la vamos a poder, como tú bien dijiste, ponerla en consideración o a la vista de la autoridad o de un juez, en el peor de los casos, y va a ser sólida. Pero si me estás pagando por quincena o por semana y todavía me das prestaciones y aparte de todo lo haces como yo digo, cuando yo digo y donde yo digo, pues ¿de qué estamos hablando? De un asimilable, no asimilable. Y las broncas pueden ser muy severas, muy serias. Tenemos el problema fiscal del rechazo de la deducción. Tenemos el problema fiscal de las retenciones de renta. Y tenemos el problema, obviamente, con seguridad social. Y ahí les va, de rebote. Y para hacerlo grave, el aspecto laboral. Prestaciones, beneficios, antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no es prudente abusar del asimilable nada más por deporte. Si es asimilable, tiene que ser de a de veras asimilable. Recuerden que en asimilables hay 10 hipótesis, 7 por ley, 3 por reglamento. Hay que ver cuál de las hipótesis es la que le da origen. 7 por ley, artículo 94, y 3 por reglamento de renta, 155, 176. Entonces hay que checar cuál fue la razón por la cual tengo o cuento con un asimilable. Ah, sí. Sí, sí, claro. Bueno, miren, el acceso a la información es una garantía individual y social. En aquel entonces, esta tesis todavía no tocaba el tema de derechos humanos. ¿Se acordarán algunos de ustedes del 10 de junio de 2011? Ese día, ¿qué estaban haciendo? Algunos se estaban casando, otros se estaban divorciando. Bienvenidos al club. Ajá. Otros a lo mejor se estaban declarando su amor. ¿Quién sabe qué pasó el 10 de junio en sus vidas? Pero en la vida jurídica de México hubo un cambio histórico, trascendental. Es el cambio más profundo que ha tenido la Constitución
en los últimos 100 años. Más imagínense la magnitud del cambio. Es un cambio total, total. Porque antes de eso hablábamos los seres humanos mexicanos del tema garantías individuales. Ese era nuestro tema. Oye, mi garantía individual, mi garantía individual. A partir del 10 de junio hablamos de derechos humanos. Derechos humanos, que son derechos fundamentales. Están por encima, mujer, de todo. Nada por debajo de derechos humanos. No sé si viste lo que hizo Trump la semana pasada. Se salió de la ONU, del Consejo Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque está actuando de manera violatoria a los derechos humanos. El ejemplo más claro, separar a los hijos de los padres. Y esa es una violación al derecho humano a la familia. Pero como a él le vale, ya verás la repercusión que va a tener Estados Unidos con sus países con los cuales hace negocios. Un país que viola derechos humanos es un país que deja de tener buenas relaciones comerciales. No va a tener el mismo tratamiento que un país respetuoso de derechos humanos. México se había caracterizado por ser violador de derechos humanos y a la fecha lo sigue siendo, pero se han ido disminuyendo las violaciones gracias a esa reforma a la Constitución. Hoy todo lo que tenemos que pedir es la tutela, la protección de los derechos humanos. Y tiene 4 ventajas: progresivos, no regresivos, indivisibles, interdependientes, es decir, va uno vinculado con el otro. Entonces, ¿qué sucede hoy si no te dan la información que tú solicitas? ¿Qué violaron? Tu derecho humano al acceso a la información. ¿Ok? Eso es el contenido de esta tesis. Es el ejercicio o es el instrumento para ejercitar otros derechos. El derecho al acceso a la información. ¿Ok? Fíjate cómo le decía antes, era una garantía que hoy que se vuelve derecho humano. ¿Ok? Y tienes derecho a recibir, y tiene un marcado carácter público, porque es un mecanismo de control institucional. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una consulta, pues, o una pregunta, o una confirmación de criterio a una autoridad fiscal, susténtenla en los artículos que les platiqué, 1º, 8º y 35 de la Constitución. ¿Por qué quiero que inserten artículos constitucionales? Porque si no les contestan, ¿qué violaron? Sus derechos humanos. Y el artículo para abrir y pedir información, ¿cuál es? 2, fracción primera. Ya ves que cuando haces una consulta fiscalmente hablando, tenías el artículo 34, ¿no? El artículo 34 de código, pero tenemos su contra, el 37, la negativa ficta. Yo solicito información a usted y usted se queda muda, calladita, quietecita, no se mueve. ¿Qué debo de pensar a los 3 meses con un día? Que ya me contestó de manera negativa. Pero no tengo el documento, el silencio, la no respuesta se llama negativa ficta. Bueno, con esto, con este nuevo derecho, con esta nueva garantía fundamental, pueden solicitar ¿qué cosa? Información. Y en caso de que se les niegue, ¿qué violarían? Un derecho humano.
Ahí lo importante. Siempre que tengan duda en algún tratamiento de algún tema fiscal, ¿qué sería sano? La consulta, el derecho a la información, porque eso te daría la certeza de que lo que estás haciendo está bien. Y si lo que estás haciendo está mal, lo corriges. Pues sí, pero ya tienes un antecedente. Eso que casi no utilizamos. Vamos a pensar, son esposos, estos contribuyentes. Uno vende materiales de construcción, otro tiene los transportes para su distribución. Pero además tienen una pequeña constructora, que curiosamente la constructora son socios los esposos y le compran material a la persona física, que es la dueña de los materiales, y utilizan a través de un sistema de transporte o fletes los camiones para el manejo del transporte de mercancía. ¿Habrá partes relacionadas? Pues desde luego. ¿Será bueno y prudente preguntar a la autoridad para tener la seguridad? Pues desde luego. Y ni modo, pues a tener que hacer los estudios de precios de transferencia. Porque si no al rato, ¿qué crees que puede decir la autoridad? ¿Qué crees? El gasto no es deducible, güey. ¿Pero por qué no es deducible? Si tengo factura medio de pago. Sí, pero no tienes estudio de precios de transferencia. Palo. Algo que pudiera ser tan simple se vuelve pues bastante tenso, ¿no? Delicado. Entonces la estrategia, miren, el 37 acuérdense que deben ser resueltas en un plazo de 3 meses. Si dicho plazo no hay resolución, ya podemos considerar que nos resolvieron de manera negativa. Entonces, ¿yo qué prefiero? Que maten el 37. ¿Y cómo lo matan el 37? Con el 2. ¿Por qué el 2? Porque la ley del contribuyente quedó por encima ¿de qué? Del código. Porque quedó por encima del código. O sea, es garante, va en primer lugar. Por lo tanto, hay que aprovechar ese artículo 2. ¿Qué es asistido por la autoridad fiscal? Porque una cosa es ser informado, pero hay una I copulativa o disyuntiva. Fíjense, hasta tenemos que aprender gramática. ¿Cómo ven a la I? ¿Disyuntiva o copulativa? ¿Copulativa? O sea, ¿es parte de o separa a? Yo siento que es disyuntiva conta. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es ser informado y otra cosa ser asistido. Asistido por la autoridad fiscal. ¿Cuántas veces hemos pedido asistencia en el cumplimiento de nuestras obligaciones? Poco, muy poco, realmente muy poco. Y fíjense qué significa asistencia. Acción de estar o hallarse presente. Acción de prestar socorro, favor o ayuda. En materia jurídica, defender sus derechos. Esto está en la Real Academia Española, en el diccionario. Esta tesis es penal, es desde el punto de vista penal, es una jurisprudencia. Me voy a ir a la parte medular. Y dice, toda confesión rendida ante un MP sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio. Está chula, ¿no? Cuando me practicaste la auditoría, ¿quién estuvo presente? ¿Quién me asistió? ¿Quién? No sé quién me asistió. Por lo tanto, violaste el artículo 2, fracción primera de la ley del contribuyente. Y eso puede ser suficiente para concluir que los resultados de la revisión a la facultad de comprobación son violatorios.